Ya, disculpen. Entonces, quedamos entonces que la velocidad angular es monotónicamente decreciente y es rotación diferencial en la galaxia. Ahora, el problema es que la rotación sea diferencial nos lleva a otro problema. Nosotros vimos en la figura anterior, cuando compartí el mapa de nuestra galaxia visto desde arriba, o dibujado desde arriba, nosotros nos dimos cuenta que la galaxia tiene brazos espirales, así como muchas galaxias en el cielo tienen brazos espirales, tienen una estructura espiral bien conspicua y con brazos bien marcados. Entonces, si la galaxia está rotando con velocidad angular diferencial, ¿por qué no se desarma esa estructura al cabo de un giro de la galaxia, al cabo de un año galáctico? Debería haberse borrado o haberse difuminado esa estructura espiral y sin embargo se mantiene ahí. Entonces esto se llama el unwinding dilemma. ¿Por qué la galaxia no se desenrolla? La estructura espiral. ¿Se entiende el problema? Sí. Ya. Entonces, la respuesta que podemos ver, si tenemos tiempo al final del curso, es que la estructura espiral de la galaxia no es una estructura de cuerpo rígido. O sea, no es que tengamos brazos espirales que están formados por el mismo material en todo momento, sino que la estructura espiral es un pattern, en el fondo es una imagen que nos está mostrando los máximos de densidad en la galaxia. Los brazos espirales no están hechos de la misma materia todo el tiempo, sino que entra materia y sale materia del brazo espiral. Sin embargo, el brazo espiral en su forma se mantiene. La materia que está entrando a distintas velocidades angulares, a cada radio galactocéntrico, a una distinta velocidad angular, permanece un tiempo dentro del brazo y después sale. Y mientras permanece en el brazo, lo que hace es aumenta la densidad, porque ahí hay un pic de densidad, y se forman las estrellas de alta masa en los brazos espirales justamente por eso, porque aumenta la densidad y el hidrógeno atómico se transforma en hidrógeno molecular con mucho mayor probabilidad. ¿Y por qué entonces la estructura espiral no es una estructura de un cuerpo sólido, sino que es una estructura ondulatoria? Es el pic de una onda espiral de densidad. La teoría que describe esto, desarrollada por profesor Lin y Frank Xu, su alumno, se llama teoría de ondas espirales de densidad, Spiral Density Wave Theory, y es muy bonita. También, ahora último, se ha usado también para demostrar que el mismo fenómeno ocurre en los discos protoplanetarios alrededor de las estrellas. Como ahora ya se ha podido detectar y resolver espacialmente discos protoplanetarios alrededor de estrellas, donde se están formando o se van a formar planetas, ahí también aparecen estas espirales, estos brazos espirales en los discos protoplanetarios, y esos brazos espirales en los discos protoplanetarios se pueden describir con la misma teoría que se describen los brazos espirales de la galaxia, como fenómenos ondulatorios. Ya, hasta ahí entonces con lo de la velocidad diferencial y la velocidad rotacional diferencial y la estructura de ondas espirales de densidad. Ya. Entonces veamos algo que no vimos, que es el Doppler effect, el efecto Doppler, ¿no? ¿Por qué nosotros los espectros que hemos medido están en el eje X, es un eje de velocidades, cuando nosotros lo que observamos es una frecuencia, observamos una cierta línea, la del CO, a una distinta frecuencia. La observamos a frecuencias un poco corridas de la frecuencia en reposo, porque el material que está emitiendo se está moviendo con respecto a nosotros con una cierta velocidad relativa. Entonces, nosotros tenemos que esto describe el efecto Doppler no relativista. La frecuencia observada de una cierta transición molecular, atómica, o de una cierta línea cualquiera,
o de cualquier emisión que tenga asociada una frecuencia, la frecuencia observada es igual a 1 menos delta B sobre C por la frecuencia en reposo. Esta es la frecuencia de la transición que nosotros tendríamos si lo medimos en el laboratorio y no nos estamos moviendo con respecto a la fuente que está emitiendo. Entonces aquí, fíjense que delta B es la velocidad de la fuente menos la velocidad del receptor en la línea de visión, proyectada sobre la línea de visión. Y esto es importante porque si lo ponemos al revés, los signos al final van a ser inversos, van a estar invertidos, entonces no lo vamos a entender. Entonces esta definición es importante. Donde nu0 es la frecuencia en reposo. Haciendo un poquito de álgebra de la ecuación, tenemos que nu menos nu0 es igual a menos delta B sobre C sobre nu0, por nu0, donde delta B está definido de esta manera. Si definimos delta nu como nu menos frecuencia en reposo, nu0, entonces delta nu sobre nu0 es igual a menos delta B sobre C. Y eso es lo que nos va a permitir, el telescopio lo que detecta es corrimiento en frecuencia, lo procesa con todos los datos que tiene el computador y nos entrega directamente el delta B, es decir, la velocidad con que se mueve la fuente con respecto a nosotros. Esto es lo que observamos, delta nu, nu0 es conocido, C es la velocidad de la luz, y delta B es lo que nos entrega. Y nosotros entonces los gráficos los hacemos, si bien lo que detectamos es temperatura antena, como función de la frecuencia, T sub A de nu, lo que nos entrega el computador del telescopio es T sub A de B, donde B es la velocidad relativa de la fuente con respecto a nosotros, en el sistema local de referencia, el Local Standard of Rest. Fíjense que hay un cambio de signo. Por aquí, si delta nu es mayor que 0, delta B es menor que 0. Por eso que hay un cambio de signo, aquí es mayor que 0, aquí es menor que 0. Entonces, si delta nu es menor que 0, implica que delta B es mayor que 0, y eso se llama redshift, corrimiento hacia el rojo. Entonces la frecuencia se corre hacia frecuencias más pequeñas, la longitud de onda se corre hacia la longitud de onda más larga, hacia el rojo. Fíjense que hacia el rojo la luz tiene menos energía y hacia el azul tiene más energía. Entonces, corrimiento hacia el rojo, los fotones se corren hacia menos energía. Y aquí la velocidad de la fuente entonces va a ser mayor que la velocidad del receptor. La fuente se está alejando, y eso es corrimiento hacia el rojo. Si delta nu es mayor que 0, implica que la fuente se está acercando, la velocidad de la fuente es menor que la velocidad nuestra, y esto es blue shift. Si se está acercando, entonces la longitud de onda está disminuyendo, y la frecuencia está aumentando, es decir, la energía de los fotones está aumentando. Y eso es el efecto Doppler en pocas palabras. Preguntas, por favor, de cualquier parte de la clase. Ya. Una pregunta de mi parte. ¿Recibieron los apuntes 3, los que estoy mostrando acá? ¿Los bajaron de material docente? Sí están, profe. Ya. Sí están. O sea, si no los bajan es porque no lo han bajado. ¿No? Pero es que no tenía muchas lecturas ni muchas bajadas cuando lo mire, entonces les recomiendo que lo hagan. Entonces, como asunto final de esta clase, vamos a ver la calibración de la constante chi, que es la constante de proporcionalidad entre el hidrógeno molecular, que no podemos observar, y las observaciones que hacemos de la línea de monóxido de carbono, que es la integral de TCO por dB. Entonces la calibración de esto se hace de la siguiente manera. Observamos muchas posiciones. Este es el mapa que les mostré al principio de la clase. Esta es latitud galáctica, esta es longitud galáctica. En cada posición lo que observamos es un espectro, ¿no?
Aquí hay una tercera dimensión, que es la dimensión espectral. Entonces cada uno de estos puntos no es un píxel, sino que es un espectro, que en este caso es una función de intensidad de la línea, o sea, T sub A, de velocidad, de la velocidad Doppler en la línea de visión. Entonces, la temperatura de antena del CO va a ser T sub A de L, B, V, de 3 puntos. Y ese es lo que forma un cubo de datos con el cual ustedes van a tener que lidiar para hacer la segunda tarea. Entonces vamos a observar, lo que nos interesa ahora es que vamos a observar muchas posiciones en el disco galáctico, en CO y radiación gamma. ¿Qué tiene que ver la emisión gamma con el CO? No tiene que ver. La emisión gamma tiene que ver con el número de nucleones en la línea de visión. ¿Qué va a pasar? La emisión gamma que nosotros recibimos, al menos en 100 megaelectronvolt, es igual a una constante, que es la emisividad por nucleón, por el número de nucleones en la línea de visión. ¿Y por qué la radiación gamma proviene? La radiación gamma se origina de la interacción entre rayos cósmicos que están lloviendo sobre el plano de la galaxia. Tengo rayos cósmicos lloviendo sobre el plano de la galaxia, que interactúan con los nucleones en la galaxia. La interacción entre los rayos cósmicos y los nucleones de la galaxia. Primero, ¿qué son los rayos cósmicos? Son 90% protones, más 99% partículas alfa, más algunas otras cosas. Y estos están lloviendo sobre la galaxia, que a su vez tiene hidrógeno atómico e hidrógeno molecular. Los nucleones en el hidrógeno atómico es un protón, y en el hidrógeno molecular son 2. Entonces para contar los nucleones tenemos que contar el hidrógeno atómico y tenemos que contar el hidrógeno molecular. De aquí. La radiación gamma va a ser igual entonces a una constante Q, que es la emisividad por el número de nucleones. Esto en cada línea de visión. Y el número de nucleones va a ser la densidad de columna del hidrógeno atómico. En cada hidrógeno atómico hay un nucleón, más 2 veces la densidad de columna del hidrógeno molecular. Y este 2 viene de que en cada molécula de hidrógeno hay 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto hay 2 nucleones. Entonces ahí está contado todo. ¿Cómo observamos el hidrógeno atómico? ¿Cómo podemos saber cuánto hidrógeno atómico hay? Eso se observa directamente. El hidrógeno atómico es proporcional a la intensidad de la línea de 21 centímetros, spin-spin. ¿Qué es lo que es la línea spin-spin del hidrógeno atómico? Tenemos alineado el spin del electrón, supongamos que el electrón está girando en torno a sí mismo, para verlo en forma clásica, y el protón está girando en torno a sí mismo. Esto está girando, el vector de rotación son paralelos, pero en un caso, el caso 1, están alineados con la misma dirección y el mismo sentido. En el caso 2, están alineados en la misma dirección, pero con distinto sentido. O sea, giran al revés, en otras palabras. Este nivel, esta situación, la situación A, tiene un nivel de energía un poco mayor que la situación cuando están alineados en sentido opuesto. Cada vez que hay una transición de este estado para un átomo a este otro estado, se libera un fotón. Como este tiene menos energía, se libera un fotón. Ese fotón queda a una longitud de onda de 21 centímetros. Y eso se llama el spin-spin line del hidrógeno atómico. Es una línea de 21 centímetros de longitud de onda que se produce cuando hay una transición que pasa de este estado al estado con el spin alineado, pero en distinto sentido. Y con esa transición nosotros podemos
el número de transiciones y la cantidad de radiación que recibimos en 21 centímetros es proporcional a la cantidad de hidrógeno atómico en la línea de visión, y el hidrógeno atómico entonces lo podemos medir directamente. 21 centímetros es una longitud de onda súper buena para observaciones. De hecho, las primeras observaciones radioastronómicas en líneas espectrales fueron en la línea de 21 centímetros. Ya. Y aquí estamos contando entonces los nucleones que están como hidrógeno atómico. En el caso del hidrógeno molecular, no lo podemos contar porque no lo podemos observar. Sin embargo, podemos observar su sustituto o su trazador, que es el monóxido de carbono. Entonces, como este NH2 habíamos dicho que era igual a chi por WCO, y WCO sí lo podemos observar. Entonces tenemos un número muy grande de observaciones donde observamos I gamma, observamos NH1 y observamos WCO. Entonces, a partir de un número grande de observaciones, podemos derivar las constantes Q y X. Tenemos un problema con muchísimas observaciones y solo dos variables. Entonces, con un fit estadístico, podemos derivar las constantes chi y Q. Entonces, I gamma lo medimos, NH1 lo medimos, WCO lo medimos, pero lo medimos para una cantidad muy grande de posiciones, de manera que podemos estadísticamente derivar el factor chi y el factor Q. Y que nos interesa a nosotros, en este caso, el factor chi. Sí. Eso, y chi es aproximadamente 2 por 10 elevado a 20 centímetros a la menos 2 partido por Kelvin, kilómetro por segundo. Ya, entonces, hasta aquí dura la clase de hoy. La próxima, ya se conectó Javier Silva. Sí, profe, ¿Te conectaste? aquí estoy. Sí, sí, aquí estoy. Entonces lo que voy a hacer es dos cosas. Voy a dejar de compartir y te voy a nombrar co-sponsor de la reunión para que puedas hacer tu clase auxiliar. Ya, ok. Ya, y una vez que esté hecho, voy a permanecer para que todo funcione y después los voy a dejar. Ya, Ya. antes de eso, ¿alguna pregunta por parte de los alumnos sobre la clase, cualquier de sus materias? No, ya. Entonces los voy a dejar con Javier. Voy a hacer, como les dije, a ver, Javier Silva. Ah, te puedo permitir grabar directamente sin hacerte coanfitrión. Ya, bueno. Ya. Ya. Ahí te permito grabar. Sí, sí, me llegó la notificación. Y también te voy a hacer coanfitrión para que puedas terminar Ya, súper, no hay problema. la clase. Ya, Sí. entonces yo voy a terminar la grabación. Voy a detener la grabación para que grabes tú la auxiliar, ¿ya?